múltiples agresiones contra los trabajadores que se han hecho en los últimos 30 años. Y luego empezaremos a explicar en qué consiste esa reforma laboral y otra serie de medidas adicionales que se han adoptado y que se adoptarán después de la reforma, de la ley de reforma laboral. Pero vamos a empezar desde el origen. Desde el origen, desde, digamos, cuando los trabajadores consiguieron los máximos beneficios en cuanto a derechos sociales. Eso se consiguió con la Ley de Relaciones Laborales de 1976. La Ley de Relaciones Laborales, el equivalente al Estatuto de los Trabajadores actual, de 1976. Y en esta ley, por ejemplo, se establecía el contrato de trabajo indefinido como el habitual. Es decir, cualquier contrato será indefinido, exceptuando una serie de excepciones muy concretas en que sí se podían tener contratos temporales, pero muy concretas y muy determinadas y muy específicas. Eso era una de las cuestiones que se recogían en esta ley de relaciones laborales de 1976. Pero había más, por ejemplo, en caso de despido, en el artículo 35, en caso de despido improcedente, la empresa estaba obligada a la readmisión del trabajo. Es decir, el despido no era libre. El trabajador tenía la opción de ser readmitido en la empresa si ese despido era improcedente. Y en cuanto a las indemnizaciones por despido, pues se establecía 60 días por año trabajado, durante hasta un máximo de 5 años. Hasta un máximo de 5 años, es decir, de 60 mensualidades. Actualmente, la situación actual, antes de que entre la reforma laboral prevista, son 45 días por año, 42 mensualidades como más. Antes eran 60 días durante 60 mensualidades y un mínimo de 6 meses. Esto se multiplicaba por 1,5 o por 2 en casos de familias numerosas de primero o segundo grado o minusvalía o mayores de 45 años. Estas cuantías se multiplicaban por 1,5 o por 2 en estos casos. Esta es la situación de la que partimos. Y esto no es ninguna concesión por parte de ningún gobierno. No. Esa percepción puede que la tenga gente que no ha hecho nada, que se ha encontrado con una serie de derechos que otros han conquistado sin haber hecho absolutamente nada. Y ellos son los que pueden creer que esto es una concesión de los gobiernos. No. Esto es fruto de muchas décadas de lucha, de los trabajadores. Y que el régimen, o el gobierno de turno, no le quedaba más remedio que ceder una serie de cuestiones que derechos. Precisamente, en España hay muchas obreras desde los años 50, incluso anteriores, muchas obreras, en condiciones muy difíciles, Ha costado mucho sacrificio, ha costado cárcel, ha costado represiones laborales, ha costado incluso hasta la muerte. Esas luchas que se han dado fundamentalmente en los centros industriales, mineros, etc., pero también aquí. Yo recuerdo en Badajoz, en 1978, porque eso lo viví yo, las huelgas de la construcción, que no eran de un día. Habla la gente de que yo no voy a la huelga porque por no perder un día. Eran huelgas de meses, gente que necesitaba el salario que le daban. Y yo veía a los hijos de los trabajadores de la construcción pidiendo por la calle. Y yo vi batallas campales por la policía. Y las mujeres de los trabajadores de la construcción a pedrar con la policía. Eso fue en 1978 y luego otra cosa. ¿Qué ha tenido como consecuencia eso? Una serie de convenios colectivos que hemos tenido, una serie de ventajas y demás, que han disfrutado los trabajadores, los de esa época y los que hemos tenido. Eso no es ninguna cosa. Las cosas se consiguen con mucho sacrificio, no con un día de huelga, con mucho sacrificio.
Pero en aquella época, a pesar de que ni siquiera existía el derecho de huelga, lo que sí había era conciencia de clase. Los trabajadores sabían que eran trabajadores y que tenían los mismos intereses que otros trabajadores, que pertenecían a una clase social. Y había solidaridad entre los trabajadores. Y aunque no hubieran hecho la huelga, la gente se ponía en huelga. Y cuando intentaban represaliar a los elementos más avanzados y más destacados, los trabajadores se ponían otra vez en huelga hasta que los readmitían. Ese, y fruto de esas luchas, esta serie de derechos sociales. Esto, la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Pensiones, etcétera. Aquí se produjo, a la muerte del anterior jefe de Estado, de Franco, un proceso que se ha dado en llamar transición democrática, le llaman. Realmente lo que hubo fue una reforma del régimen para adecuarlo a las nuevas circunstancias y hacerlo más eficaz. Tan dictadura era el régimen cuando vivía Franco, el régimen, tan dictadura del capital. Son los que tienen el dinero. Los capitalistas son los que tienen el dinero y son los que ejercen esa dictadura. Lo único que varía son los métodos. A ellos no les interesaban aquellos métodos, habían pasado en su época y los cambiaron por otros. Y efectivamente le están sacando rendimiento. Y eso también fue posible por la traición de la cúpula de la izquierda, en este caso del PCE. La cúpula dirigente del PCE traicionó, en primer lugar, a los propios militantes comunistas que habían peleado casi en solitario contra el franquismo. Y en segundo lugar, al resto de la clase trabajadora. La primera, digamos, retroceso en derechos sociales y demás fue lo que se conoció como los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa, donde se establecía el comercio libre, etc. Y esos pactos de la Moncloa los firmaron desde los franquistas de Alianza Popular hasta el PC, hasta la dirección del PC. Eso fue el principio, digamos, del fin de los derechos sociales a los que estamos asistiendo ahora. Se han hecho en este país a partir de entonces aproximadamente, yo tengo calculado por aquí, alrededor de unas 10 reformas laborales. Todas esas reformas laborales han ido en un único sentido. Eliminar y destruir derechos de los trabajadores. Todos. Con un gobierno o con otro. Todos. Porque sea, digamos, la sigla que ostente el gobierno, realmente el amo sigue siendo el mismo. Ellos sirven al mismo. Sea PP, sea PSOE, o sea cualquier otro, dentro del sistema. Y se han hecho, ya te digo, se han hecho con un gobierno y con otro. Donde lo dejaba uno, lo continuaba otro. Y donde este gobierno deje esta reforma laboral, el siguiente la continuará. Se firmaron, por ejemplo, en 1980 y esa fue importante, que es el Estatuto de los Trabajadores. Ahí se establece una serie de retrocesos, como la ampliación de los contratos laborales, temporales, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que yo resalto siempre del tema del Estatuto de los Trabajadores, porque realmente hay que reconocer que la burguesía aquí en España ha actuado de una forma muy inteligente, desde el principio. Y una de las cosas que se consignaba dentro del Estatuto de los Trabajadores es la financiación de los sindicatos. La financiación de los sindicatos que nos ha llevado a la situación. Los sindicatos tienen un presupuesto muy elevado, que ha llegado ya en los últimos años en torno a los 6.000, por ejemplo, Comisión Obrera de 6.800 millones de euros anuales de presupuesto, es decir, 1 billón y pico de pesetas de presupuesto, que la inmensa mayoría de ese dinero naturalmente lo procede de las cuotas. Esto pueden ser 40 millones, 30 y tantos millones. El resto, ¿de dónde procede el resto? Son miles de millones de euros.
de que las empresas pagan a los sindicatos cuando a los sindicatos oficiales, sindicatos de estos sindicatos, UGT, PSI, etc. Cuando se hace un expediente de regulación de empleo para echar a la calle una serie de trabajadores, la empresa paga una buena cantidad a esos sindicatos en calidad de asesor. Y eso indica, eso da una idea de a quién pueden servir estas. Esta gente sirve a quien les paga. Y lo han hecho durante todo este tiempo. Lo han hecho durante todo este tiempo. Por eso no se han hecho no se han tomado las medidas necesarias, ni se ha ayudado a los trabajadores, ni se los ha organizado. Y ha sido posible todo este tipo de que se llevan a cabo todo este tipo de retrocesos sociales. No voy a entrar en las reformas laborales que ha habido, que ya digo, son alrededor de 9 o 10 reformas laborales a lo largo de este tiempo. Basta decir simplemente que se establecieron una serie de contratos temporales de forma amplia, de tal manera que superaron a los contratos de un frío, contratos de tipo de formación en prácticas de lo que se llama contratos basura, una serie de cosas. Aparecieron las empresas de trabajo temporal, por ejemplo. Son unas empresas con ánimo de lucro, naturalmente, es un negocio que utiliza, suministra trabajadores a empresas y se queda con una parte del salario, etcétera, etcétera. No voy a entrar en eso. Entro ya de lleno en lo que es la reforma laboral, o las reformas laborales, quizás, que se están llevando a cabo en la actualidad. Y no empieza con esta reforma laboral, con la ley de reforma laboral, no. Empieza antes. Empieza con el famoso decretazo del que se ha difundido casi exclusivamente el tema de la reducción del 5% a los empleados públicos,